Diferencias y similitudes entre los contratos públicos y privados. La diferencia entre los contratos públicos y privados en forma global es que los contratos públicos surgen para varias personas y entre las entidades estatales, por lo cual éstas generan sus necesidades, las publican y en estas hay una participación global de los oferentes o los participantes, mientras que los contratos privados son celebrados entre las partes interesadas, casi siempre entre dos. Casi se puede decir que es una contratación directa, la contratación privada. Partes de los contratos públicos. En los contratos públicos encontramos tres partes. En la etapa precontractual es cuando se planea qué es lo que se quiere comprar. Se genera los documentos presupuestales que son el CDP y todos los compromisos con los que se van a respaldar la contratación. Los procesos de selección es donde se hacen las evaluaciones de los mismos. La etapa precontractual es donde ya se elige o se eligió a un proponente y por lo cual se genera ya el contrato, la supervisión y los pagos. La postcontractual es cuando ya se realiza la liquidación del mismo y se da lugar a indemnización en caso de algún incumplimiento. En los contratos privados es una especie de contratación directa, como antes se había mencionado. En estos se manejan los mismos tipos de contratos que los contratos públicos, casi siempre son de prestación de servicios indefinidos, definidos. Entre estos se encuentran unas partes que son el contratante, que es el suscribiente, el contratista, que es la parte que adquiere la responsabilidad de suplir, y el interventor, que es una parte que supervisa las obras en caso de realizarse. Principios de los contratos públicos y privados. Los públicos encontramos el principio de transparencia, el principio de la economía, los principios de selección objetiva, el principio de buena fe, el principio de publicidad, la libre concurrencia, el principio de igualdad, el principio de planeación, omisión al deber de la planeación, principio de previsibilidad. En el privado encontramos un intervencionalismo estatal, protección de los derechos fundamentales, principio de la función social y ecológica, autonomía privada, relatividad contractual, obligatoriedad contractual, inmutabilidad contractual, teoría de la impresión regulación, requisitos, efectos, libertades contractuales, libertad de forma contractuales, principio de buena fe y los deberes consecutarios de la conducta. Los contratos, los tipos y sus clasificaciones de los contratos públicos y privados. Las clases de los contratos privados son contratos a término fijo, contratos a término indefinido, contrato de obra o labor, contrato civil de prestación de servicios, contrato de aprendizaje, contrato de ocasional de trabajo. Las clases de contrato público son selección abreviada, contratación directa, contratación por concurso de méritos, que es cuando se busca contratar a un profesional para cierto perfil. La responsabilidad por incumplir al contrato. Los contratos públicos, a diferencia de los contratos, requieren ciertas garantías, por lo cual hace que se generen ciertas responsabilidades por su incumplimiento. Hay unas responsabilidades tanto contractuales por parte del contratante, que es por los daños que se puedan generar a las obras o por las obras, y uno de estos podemos encontrar las particularidades de las entidades públicas, practican la infracción de la ley y extracontractar por daños jurídicos ocasionados a terceros. En los contratos de obra es donde podemos encontrar las indemnizaciones al contratante por los colapsos que se generen. La responsabilidad que se busca con esto es que las personas paguen o resalzan el daño
generado por el incumplimiento de los mismos, ya que como habíamos visto anteriormente, estos contratos gozan de ciertas pólizas de garantías por los términos con los que se estipulan en estas causales se hacen efectivas. En el contrato privado, la diferencia es que la ley da lugar a que la parte que le están incumpliendo pueda obligar a la otra a que le cumpla. De no ser posible, empezará un proceso para la indemnización del daño causado o el perjuicio a causa de su incumplimiento. La aplicación del principio de igualdad de interés general y particular. Este principio de igualdad tiene la finalidad que todos los procesos que se generen en la parte pública tengan un mismo estilo para todos los interesados, que no haya ningún sesgo, ni preferencia o un beneficio en los pliegos que se inclinen para que cierta persona se lo gane, por lo cual debe cumplirse con los tiempos estipulados como lo determina la Ley 80 del 93. Siempre debe primar que todos presenten las mismas condiciones, que no haya un proponente que tenga ventaja sobre los otros. Muchas gracias.